fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hay un pequeño error ahí, hoy es la clase 11, me acabo de dar cuenta, de antropología, que sería la segunda clase de antropología para que nosotros terminemos de ver lo que nos quedó inconcluso de la semana pasada. Ya estaba programado así, dividirlo en dos partes. ¿Mm? Bueno, tenemos que hablar hoy particularmente del conocimiento y del apetito intelectual. ¿Sí? Así que vamos a comenzar por el conocimiento. Una definición aplicando lo que habíamos dicho en general del conocimiento, que remito a la clase anterior, aplicado al conocimiento intelectual. Es la posesión intencional de una forma sin la materia ni las condiciones particulares de individuación. Estas condiciones particulares de la individuación remito a los programas de cosmología que ya habíamos grabado, ¿sí? Hace bastante tiempo, bastantes clases atrás. ¿Sí? Todas estas particularidades, ¿no? Esta carne, esta sangre, digamos, ¿no? Estos huesos, este pelo, que yo, esto que tengo acá, todo eso se prescinde de todo ello. ¿Sí? Entonces uno conoce directamente al hombre, no interesa si es blanco, si es rubio, eh, si es bajo, si es alto, no si es niño por nacer o viejito en estado terminal, es hombre, punto. Con esa concepción alcanza, hombre. ¿Sí? Se prescinde de las condiciones particulares individuales y de la materia. ¿Sí? No importa el peso, si es flaco, si es gordo, ¿no? Si es alto, si es bajo, todo eso también se prescinde. ¿Sí? Bueno. ¿Cuál es el objeto de este conocimiento intelectual? O sea, ¿qué es lo que conocemos? Bueno, ante todo tenemos que decir que el objeto común de la inteligencia es el ente, es decir, lo que aquello tiende a ser conocido. Ante todo es el ente. ¿Y qué es el ente? Es lo que es. Remito a la primera clase de metafísica. Eso es el ente, lo que es. ¿Y por qué el ente? Es decir, todo lo real, dicho de otra forma, toda la realidad. ¿Por qué el objeto común es todo el ente? Bueno, porque aquella frase de Aristóteles, que ahí está puesta a pie de página, el alma es, en cierto modo, todas las cosas, que la venimos repitiendo varias veces. ¿Sí? El alma sirve para todo, ¿no? Es decir, todo ente es adecuado a la inteligencia. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que el objeto común es el ente. ¿Sí? Pero además tenemos que agregar que hay un objeto propio, ¿sí? De la inteligencia. ¿Y cuál es el objeto propio? Aquello que responde a la pregunta ¿qué es? ¿Qué es? ¿No? De ahí viene el término quiditas, ¿sí? En latín. Quid es, este es el objeto propio del ente. Cuando uno dice ¿qué es esto? Hombre. ¿Qué es esto? Un perro. ¿Qué es esto? Un árbol. Entonces, ¿qué es? Entonces, eso es el objeto propio de la inteligencia. ¿Sí? Por supuesto que el ente es algo más amplio, ¿sí? Que la cuididad, ¿sí? Porque ente no hay nada que escape a la noción de ente, como ya sabemos muy bien. ¿Sí? En cambio, ya cuando uno dice ¿qué es? Nadie dice eh, algo blanco corriendo, ladrando y que, bueno, no, decimos perro, justamente, ¿no? Entonces, esta es la diferencia entre el objeto propio y el objeto común. ¿Sí? Y a su vez también tenemos que decir que hay un objeto per accidens, es decir, traducido sería por accidente. Este es un término técnico que se dice muchas veces en filosofía. ¿No? Un objeto per accidens del conocimiento intelectual, es decir, que lo conocemos, podemos decir así, de rebote, ¿sí? Para que se entienda lo que estamos diciendo. ¿Sí? Y ante todo, la inteligencia la conocemos nosotros por reflexión. ¿Qué quiere decir esto? Yo me doy cuenta que primero conocemos la realidad y después me doy cuenta que conozco. Yo me doy cuenta que conozco, es decir, conozco que conozco. ¿Sí? Es un acto que vuelve sobre uno mismo, se llama reflexión.
¿no? O sea, yo puedo decir que a lo mejor no me doy cuenta cuando voy a la escuela lo que aprendo, por ejemplo, ¿no? Pero o sigo yendo al colegio, entonces me doy cuenta que ahora sé más cosas que antes, ¿no? Que ahora sé, ¿no es cierto? No sé, las tablas y antes no las sabía, o ahora sé la potenciación y antes la desconocía, o ahora sé la regla de tres simple y compuesta y antes no la conocía. Entonces me doy cuenta que voy aprendiendo. Eso es la reflexión. Un acto, primero conozco la realidad y después hay un acto que la inteligencia vuelve sobre sí misma y entonces así me doy cuenta que aprendo. Eso es un objeto Perachi, es decir, me doy cuenta de la inteligencia que tengo y el uso de esta inteligencia. Y también un objeto Perachiden son las cosas singulares. ¿Sí? Cuando uno dice perro, no importa si es mi perro, el perro del vecino o la raza de perro que sea. El concepto perro vale para todos los perros. Después aplico, ¿no? Aplico el concepto perro al mío particularmente, ¿no? Entonces lo bajo a una realidad, a una cosa singular, mi perro, el que tengo yo, ¿no? Entonces lo aplico, ese concepto a mí, a lo mío. Pero ese conocimiento singular también es Koirachi, ¿eh? ¿Por qué? Porque la inteligencia por sí misma conoce los universales, no el singular. ¿Sí? Yo tengo que aplicarlo después al caso concreto de mi animal. Por ejemplo. Además de esto, tenemos que analizar los actos que hace la inteligencia. Además del acto general, ¿no? De conocimiento y de abstracción, ¿m? Que ahora vamos a analizar un poquito. ¿M? El otro acto posterior es el de la reflexión, como decía recién. La inteligencia o la voluntad también que vuelve sobre sí mismo. ¿M? Por ejemplo, un pecador, ¿no? Que ame el pecado, pero quiere salir del pecado. ¿No? Entonces hay un acto reflejo de la voluntad sobre sí mismo. Pongo ahora un ejemplo de la voluntad para que se note que vale tanto para la inteligencia como para la voluntad, ¿no? Una persona que, por ejemplo, tenga un vicio, quiera salir del vicio, ¿no? Entonces la voluntad está desordenada hacia el pecado, pero él sabe que tiene que amar a Dios y entonces va y se confiesa y rechaza ese vicio. Entonces es un acto reflejo de la inteligencia que reniega del pecado que está cometiendo, del mal hábito que lo lleva a ofender a Dios. Esa es la reflexión, en este caso, de la voluntad. ¿Sí? Que vuelve eso de sí mismo, ¿sí? Y ahí dice inteligencia, pero vale también para la voluntad. ¿Sí? Por ejemplo, alguien que piensa, ¿no? Como decíamos, que piensa y que piensa, ¿no? O piensa que piensa, o conoce que conoce. ¿Sí? Y también la analogía es otro acto de la inteligencia. ¿Qué es la analogía? La analogía es el conocimiento, como si uno dijera, bueno, en este dibujo que está ahí, ¿no? El volante es al autobús lo que el timón es al barco. De la misma forma que uno maneja el autobús con el volante, entonces el capitán tiene bajo su poder el dominio del barco entero, como con el timón. ¿No? Entonces, eso es una analogía, ¿sí? Es una comparación, digamos. Bueno, por analogía nosotros conocemos muchísimas cosas. Creo ya haber comentado en algún programa anterior que Santo Tomás conoce muchas cosas o da muchas conclusiones acerca de los ángeles aplicando por analogía, ¿sí? La relación que hay entre la inteligencia, la voluntad del ángel con su ser, como nuestra inteligencia y nuestra voluntad es a nuestro ser. ¿Sí? Sí. Y viene la naturaleza de la inteligencia. Hay una distinción real de la inteligencia, o sea que son dos intelectos distintos, dicho de otra forma. Ahí primero Aristóteles lo explica y después Santo Tomás lo especifica, tanto en la Suma de Teología, como está ahí citado a pie de página, entre otras obras, como en otra obra muy importante que se llama Sobre la unidad de intelecto contra los averroístas, en la cual Averroes, que era un filósofo árabe, y sus discípulos, que había en el mundo latino, por ejemplo, Siger de Brabante, sostenían que había una inteligencia separada, un intelecto agente único y separado para todos.
Bueno, contra este error, entonces eh, Santo Tomás va a decir que hay dos inteligencias distintas. Uno es el intelecto posible, que es con el cual nosotros conocemos, y otro es el intelecto agente, que es la luz que hace posible que, que el intelecto, el otro intelecto, conozca. Y este intelecto agente está en el ser humano. También, por supuesto, hay una luz superior al ser humano, que es la luz de Dios, como dice Aristóteles y dice San Agustín y repite Santo Tomás. Pero cuando se habla de intelecto agente, entonces nosotros decimos de una potencia que tiene cada ser humano y que es distinto del intelecto posible con el cual nosotros conocemos. ¿Y por qué nosotros tenemos que poner la existencia del intelecto agente? Porque si no, el hombre no podría conocer. El intelecto agente es el que le hace pasar al intelecto posible de la potencia al acto y le da la facultad de conocer. ¿Sí? Así que son dos potencias distintas. ¿Sí? Pueden leer esa obra de Santo Tomás, en donde el angélico doctor lo explica detalladamente. ¿Sí? En segundo lugar, la inteligencia tiene también otra forma de ser caracterizada, entre otras, ¿no? Puse acá las más importantes. Eh, y es el intelecto especulativo, cuyo fin es la contemplación de la verdad, por ejemplo, la persona que se dedica solamente a pensar, digamos así, el filósofo, ¿no? o el teórico, ¿no? de alguna ciencia, entonces se llama intelecto especulativo, y además existe el intelecto práctico, que es aquel que se dedica a las funciones exteriores. Por ejemplo, ahí he puesto una imagen de un escultor, pero vale cualquier cosa, ¿no? Un deportista, un artista, no sé, un carpintero, etcétera, ¿no? También pertenece al intelecto práctico el ejercicio de la virtud de la prudencia. Pero eso lo vamos a aclarar cuando hablemos de ética, Dios mediante, la clase que viene y la siguiente. Pero esta distinción entre intelecto especulativo y práctico, como dice aquí, es meramente funcional, es decir, no son dos inteligencias distintas. Es la misma inteligencia, intelecto posible, estamos hablando, que tiene dos funciones diversas. Una por la cual se dedica al estudio y a la contemplación de la verdad, y otra por la cual se dedica a hacer dos acciones distintas, digamos. Una que se perfecciona a sí mismo, obrando adecuadamente en el ámbito moral, y eso es la prudencia. Lo voy a, insisto, lo voy a aclarar bien la semana que viene o la próxima clase. Y la segunda es la inteligencia dedicada a las cosas exteriores, que no necesariamente hace bueno al que obra, y eso se llama arte, en el sentido clásico del término. Arte. Y las dos cosas recaen sobre el intelecto práctico. Y ahí están las citas de Santo Tomás donde explica esto, entre otras, ¿no? Porque Santo Tomás lo explica muchas veces en varias de sus obras. Además de eso, tenemos que el conocimiento intelectual realiza tres operaciones. Ante todo, realiza la simple aprehensión. ¿Qué es la simple aprehensión? Es la formación del concepto. ¿Cómo se realiza esto? Por el proceso de abstracción, que es el que dice que voy a explicar ahora. La palabra abstracción significa separar, abstraere, en latín, ¿no? Abstraere, separar. ¿Y cómo se da este concepto? Bueno, hay una formación paulatina. Yo voy a explicar brevemente algo que es mucho más difícil y más largo de entender, ¿no? Y explicar en 2 minutos a lo que sería para una clase de 2 horas, ¿no? ¿Cómo se dan estos pasos? Bueno, ante todo hay una impresión de los sentidos exteriores, es decir, yo veo externamente que hay algo blanco afuera. Escucho ladridos, ¿no? Lo toco y percibo que tiene un pelaje suave. Entonces, hay tres sentidos externos, en este caso, ¿no? La vista, el oído y el tacto, ¿no? Que perciben una realidad. En segundo lugar,
esa impresión de los sentidos externos pasa a los sentidos internos y esto se llama percepción. ¿Mm? Que ya lo explicamos en la clase anterior, que remito a ello. Ante todo, el sentido común que unifica esas tres impresiones de los sentidos externos y dice, esto es una sola cosa. Lo que escucho, lo que veo y lo que toco es el mismo, bueno, después vamos a decir perro, ¿no? Pero es la misma cosa, la misma realidad. ¿Sí? Y estos sentidos internos van trabajando para ir quitando las propiedades de la materia. Que ya eso comienza desde los sentidos exteriores. ¿Por qué? Porque yo no tengo el perro dentro de mi ojo. ¿Mm? Ya cuando yo lo veo, ya hay una cierta abstracción. ¿Mm? Porque el perro sigue estando allá afuera. ¿Mm? Lo percibo solo el color por el ojo. ¿Mm? Y con el oído percibo solamente el oído. Entonces ya hay algo que tomo y algo que dejo. Y el perro sigue estando allá afuera. ¿Mm? Pero ese proceso de desmaterialización sigue continuando a través de los sentidos internos. ¿Mm? Sigue continuando. Hasta que llega, como hemos dicho, remito nuevamente a la clase pasada, la cogitativa en el ser humano, por la cual se prepara el fantasma. ¿Mm? Se prepara el fantasma es justamente lo que produce la imaginación. ¿Mm? Y se prepara a la especie. Y la especie es aquello que va a ser conocido por la inteligencia. ¿Mm? Esa especie, ahí está la formación del fantasma, y esa especie es sobre lo que actúa el intelecto agente, es decir, lee dentro de la realidad. Eso quiere decir inteligencia. Intus, legere, lee dentro de la realidad y a su vez, y separa, ¿no? Lo puramente sensible de lo intelectual, ¿no? Y a su vez, actualiza el intelecto posible. ¿Mm? Y entonces esa actualización del intelecto posible da como resultado que yo pueda conocer, ¿no? ¿Quién es el que conoce? El intelecto posible, no el agente, pero el agente es el que da la luz. De la misma forma que si en esta habitación, por ejemplo, no hubiera luz, ustedes no me verían, pero la luz hace posible que ustedes me perciban a mí, y lo mismo al revés, ¿no? Bueno, y es lo mismo, es la luz, el intelecto agente es la luz que faculta al intelecto posible que pueda leer dentro de la realidad y que conozca. Esto es el proceso de abstracción. Esto es cómo se da el conocimiento intelectual. Y así uno forma el concepto. En segundo lugar, cuando nosotros tenemos la formación del concepto, entonces relacionamos un concepto con otro. Entonces digo, el día es cálido. Podría ser el día frío, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente no se sigue que el día siempre sea cálido, por supuesto, ¿no? Entonces, relacionamos dos conceptos por composición y división. Mandamos a la primera clase de lógica, que esto ya lo explicamos algo. Entonces decimos y lo unimos por una cópula de juicio que es el verbo ser. Acá hay un ejemplo, ¿no? Dice, el gato es negro o el gato es blanco. Podría ser de las dos formas. El gato puede ser negro o puede ser blanco, digamos, ¿no? Pero hay una que necesariamente es verdad y una necesariamente que es falso, porque no puede ser las dos cosas al mismo tiempo bajo el mismo respecto, porque esto va en contra del principio de no contradicción, que ya lo explicamos también anteriormente, también mandamos ese programa. Por esta razón, el juicio es, se pone con esta fórmula, S es P, y hay dos clases de juicio. Uno se llama predicativo y otro se llama existencial. Uno le agrega al otro algo y el otro no. Y el otro es algo que no se da necesariamente. ¿Sí? En el juicio existencial es ese, por ejemplo, esa imagen. El gato es blanco. Bueno, ese gato es blanco. Podría ser negro, podría ser de otro color, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es un juicio existencial, porque corresponde a esa realidad. En cambio, yo digo, la nieve es blanca, tú dices, bueno, la nieve siempre es blanca. Si no, no sería nieve. Sería, no sé, otra realidad, pero no sería nieve. Necesariamente la nieve es blanca o es fría. Si no es fría, no es nieve, ¿no?
Entonces es un juicio predicativo, está contenido el, el predicado en el sujeto, digamos, ¿sí? Y el juicio es lo más importante en el pensamiento, ¿sí? Porque si yo pienso es para concluir un juicio. Todo razonamiento termina en un juicio, como hemos dicho, ¿sí? Pensar es juzgar, como dijo alguna vez Kant, que por una vez demostró que tiene sentido común. Pensar es juzgar, así que siempre vivimos juzgando en este aspecto, ¿no? Y por último, la tercera operación del conocimiento intelectual es el razonamiento. El razonamiento más común es el silogismo, que tenemos un caso, también nuevamente remite al programa de lógica, premisa mayor, premisa menor y conclusión, donde hay tres juicios, tres conceptos que se repiten cada uno dos veces, no hay una concatenación, pero no, esa es una clase de razonamiento que es muy particular, que tiene reglas muy precisas, que se llama silogismo, pero hay otras formas de razonar. ¿Mm? Pero siempre el razonamiento tiene una concatenación. Hay un juicio que se sigue del otro y llego necesariamente a una conclusión. ¿Mm? Esta es la forma más propia que tiene de conocer el hombre, que no es como conocen los ángeles, que tienen más bien un conocimiento intuitivo. ¿Mm? Bueno, luego de estas tres operaciones que hemos hecho un repaso, aclarando un poco más el concepto de abstracción, que es lo que más nos interesa en la antropología, pasamos ahora a desarrollar el apetito intelectual o voluntad. ¿Sí? Pero volvemos un poquito para atrás para repasar. ¿Sí? ¿Qué es un apetito? Es la tendencia que surge a partir de la forma poseída. Esta es la definición general, de apetito en general. ¿Sí? Y cuando hablamos de apetito puede haber varias clases. ¿Sí? Ante todo puede ser el apetito natural. Si yo digo, por ejemplo, suelto esto acá, necesariamente se va a venir al piso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por la ley de la gravedad, por más que esto no piense, ¿no? El reloj no piensa. Sin embargo, se viene hacia el centro de la Tierra. Santo Tomás pone siempre el ejemplo del fuego, ¿no? Que ya lo hemos puesto antes. ¿Sí? El fuego tiende a ir hacia arriba. ¿Sí? Por la forma que tiene, el fuego tiende a ir hacia arriba. La forma de la perfección, ¿no? Que tiene intrínseca, en este caso, el fuego. ¿Sí? Ese es un apetito natural. Entonces, quiere decir que el reloj piense o que el fuego piense, ¿no? Porque es un apetito que se sigue de su misma naturaleza. Pero en segundo lugar, el apetito puede ser ilícito. Es una forma poseída intencionalmente. ¿Sí? Remitimos a lo que dijimos antes del conocimiento. ¿Sí? Y este apetito ilícito, una forma poseída intencionalmente, tiene varias características. Ante todo, tiene que haber un conocimiento previo. ¿Sí? Ya sea conocimiento sensible o conocimiento intelectual. Porque si no hay un conocimiento previo, entonces no se sigue un apetito o una tendencia. ¿Mm? En segundo lugar, siempre lo que se quiere bajo la ración de bien o bajo la noción de bien. Incluso el pecado, ¿no? Porque el pecado yo lo hago porque a mí, no sé, me causa placer, sí, tal cosa, ¿no? Entonces lo hago bajo la noción de bien, ¿sí? Por supuesto que es un bien aparente y un bien falso en el pecado, por supuesto, ¿no? Eso lo vamos a explicar más en la clase pasada, que viene, que mediante, cuando hablemos de ética. ¿No? Pero siempre se quiere subratione boni, como diría Santiago, ¿no? Bajo la noción de Dios. ¿No? Y además el conocimiento puede ser sensible o intelectual. Y por esta razón también el apetito puede ser sensible o intelectual. Por ejemplo, uno dice el perro que come es un conocimiento sensible, ¿no? Y nos damos cuenta que el apetito es sensible. ¿Sí? ¿Y cuál es el apetito sensible? Es el de las pasiones, que ya lo explicamos la semana pasada. ¿Sí? Pero además hay un conocimiento intelectual. Por ejemplo, tengo hambre, pero digo, hoy hago ayuno, ¿no? Entonces ofrezco el hambre por oración, por penitencia, y ofrezco el hambre. Eso es algo meramente intelectual, ¿no? No como para, o sea, agradar a Dios, ¿no? Para templar la carne, ¿sí? Para moderar las pasiones, etcétera, lo que fuera, ¿no? Entonces es un conocimiento puramente, un apetito intelectual. Tengo hambre, pero el apetito sensible no prevalece, ¿sí? Prevalece el intelectual. Por ejemplo, ¿no? Este es el que especialmente vamos a explicar ahora, porque todos los otros ya lo hablamos la clase anterior. ¿Sí? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Sí? Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí?
Bueno, cuando hablamos de voluntad es una potencia racional, ¿eh? Que es capaz de reflexión, como decíamos antes, ¿no? Es decir, yo puedo amar el amor que tengo, o puedo detestar el amor que tengo, ¿m? O puedo querer el amor que me falta, etc. ¿Sí? Eso es reflexionar, volver sobre sí mismo. ¿M? Lo explicamos antes, ¿no? Y esta potencia racional que se sigue del conocimiento racional, o sea, del conocimiento de la inteligencia, eh, se diferencia del bien particularizado, o sea, del apetito concupiscible, y del irascible, o sea, del amor pasional. ¿Por qué se diferencia? Bueno, porque nosotros habíamos dicho que en las pasiones hay dos clases eh, de pasiones, ¿no? O de apetitos sensibles. Uno es, como se ve en esa imagen, simplemente el deseo de comer, ¿no? El deseo es un apetito concupiscible. Deseo comer. Amor, deseo y gozo, ¿sí? O los contrarios, ¿no? Son las pasiones, ¿no? Son los apetitos del concupiscible. ¿Sí? O bien el irascible, ¿no? Que, por ejemplo, la ira pertenece al irascible, que ya son sentimientos, pero son más complejos, ¿no? Esperanza, desesperanza, temor, audacia o ira son más complejos porque hay una mezcla de los otros, ¿no? Bueno, estos sentimientos están, como bien digo la palabra, son sentimientos, o sea, son pasiones, son apetitos sensibles, y están en los sensibles, se siguen de el conocimiento sensible, los sentidos externos, los sentidos internos, ¿sí? Acá la voluntad no se divide en estos. ¿Por qué? Porque es una potencia que es racional, ¿sí? Y que como es intelectual, todo se enmarca dentro de la racionalidad, ¿sí? Dentro de la intelectualidad del alma, de la potencia apetitiva intelectual del alma. ¿Sí? Por esa razón, no se divide en estos, no se divide en estos. Dicho de otra forma, tenemos una única voluntad, no tenemos muchas voluntades. Cuando hablamos de pasiones, nosotros concluimos que tenemos en total 13 pasiones distintas. 6 del concupiscible, 5 del irascible. Perdón, 11, ¿no? 6, 5, 11. Y tenemos 11 pasiones en total, ¿no? Bueno, en el apetito intelectual o voluntad tenemos una única voluntad, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las clases de actos de la voluntad? ¿Mm? La voluntad puede tener un movimiento ilícito, es decir, se mueve a sí misma. Yo pongo la voluntad de decir, ahora tengo que hacer tal cosa, ¿no? La voluntad misma se motiva sola y lo hace, ¿no? O bien, la voluntad puede realizar un acto imperado, es decir, la voluntad mueve la inteligencia y dice, tengo que estudiar, y me pongo a estudiar. ¿Mm? O la voluntad mueve a las pasiones y las gobierna, que ahora vamos a aclarar, ¿no? Y entonces dice, sí, siento hambre, pero no es hora de comer, y punto, ¿no? Y ya está. Entonces eso es un acto imperado, se llama, ¿no? La voluntad mueve a las pasiones a hacer tal o cual acción. Y hay además una interrelación entre la inteligencia y la voluntad cuando uno dice hago un acto voluntario. Santo Tomás lo explica en todas esas cuestiones de la prima, segunda y de la suma teológica, de la cuestión 8 a la 17. No podemos explicar todo esto, porque es larguísimo. Simplemente hay que decir que son 12 pasos del acto voluntario y hay una interrelación entre la inteligencia que simplemente aprende la verdad y la voluntad que simplemente quiere el bien, y hay un ida y vuelta de la inteligencia con la voluntad, de la inteligencia y de la voluntad, hasta que al final hay un gozo y una fruición de la voluntad que descansa luego de haber movido a las potencias inferiores a realizar esa acción. ¿Sí? No puedo explicar nada más que eso porque son muchísimos artículos, muchísimos pasos, ¿no? Son 12 en total. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se da cuál es la importancia que tiene esta voluntad? Entre la inteligencia y la voluntad. Bueno, en sí mismo la inteligencia es más importante que la voluntad, absolutamente hablando. ¿Por qué? Y porque la inteligencia es la que aprende, toma para mí. Y después de que yo lo aprendo y lo tomo para mí, entonces yo puedo querer o no querer esto. Entonces, absolutamente más importante conocerlo, digamos, que amarlo o quererlo.
¿no? Que es más importante la inteligencia que la voluntad. Pero respecto del objeto, según el acto que realiza la inteligencia y la voluntad, nosotros tenemos que decir que respecto de lo inferior, es más importante conocerlo que amarlo. ¿Por qué? Porque la inteligencia lo posee, siempre lo que se posee al modo de conocente, ¿no? Eh, y entonces de esta forma es mejor, es más importante conocer la realidad que poseerla, porque poseerla es algo inferior, porque es material. La inteligencia es intelectual. Y en esta forma es mejor el conocimiento que la voluntad, que tener. O sea, es mejor conocer lo que es el dinero que tenerlo. Yo sé, así, por ejemplo, ¿no? No diría, ¿cómo? Sí, porque el dinero es algo material. Y conocerlo, uno conoce, lo conoce y está de un modo más sublime, está de modo intelectual en uno. ¿Sí? Para lo inferior, entonces, lo más noble es la inteligencia. Pero para lo superior nuestro, entonces es mejor la voluntad, porque la voluntad tiende hacia eso y lo ama y lo posee de alguna forma. Entonces, cuando nosotros hablamos de realidades superiores a nosotros, es mejor amarlas que conocerlas. Por esta razón, dice San Pablo, que la caridad es la virtud más importante. Por esto, en 1 Corintios 13, porque lo más importante es amar a Dios. Pero claro, nadie ama lo que no conoce. Entonces volvemos a lo de otro, a lo que decíamos al comienzo, ¿no? Pero lo más importante es amar a Dios. Y el que lo ama lo tiene. No tiene. Por eso Santo Tomás dice que para lo superior es más noble la voluntad que la inteligencia en cuanto a la realización del acto. Y vamos a aclarar esto que recién introducía. Hay una relación entre la voluntad y las demás potencias. O sea, demás potencias, entiéndase la inteligencia, las pasiones y los sentidos, tanto externos como internos. Acá vemos en este dibujo, hay una relación que hay entre la inteligencia representada en el cerebro, la voluntad representada en el corazón, con las demás potencias operativas, digamos, que ahí está representado en es una flecha, digamos, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Primero, la voluntad debe gobernar las pasiones. ¿Por qué debe gobernar las pasiones? Porque las pasiones tienen su movimiento propio. ¿Sí? Eso ya lo aclaramos la clase anterior. Las pasiones tienen su movimiento propio. Y como tiene su movimiento propio, el movimiento por el cual la voluntad tiene que gobernar las pasiones, ¿m? Tiene que ser un movimiento político y no despótico. Así lo dice Aristóteles en la política y Santo Tomás lo cita en todos esos lugares que está ahí a pie de página. ¿Qué quiere decir eso? Como una autoridad, una buena autoridad, gobierna una sociedad, ¿no? Tiene que enseñarles el bien, hacerles evitar el mal y que los mismos ciudadanos digan, ah, sí, esa ley es buena, esa ley es justa y eso lo vamos a hacer porque nos hace bien a nosotros también y nos hace mejor como sociedad. Eso es un movimiento político. Bueno, la palabra política lamentablemente hoy está tan mal usada y tan ajada que nos suena a cualquier cosa, lamentablemente, ¿no? Pero eso debería ser una buena autoridad con sus gobernados, ¿no? Entre gobernante y gobernados, ¿no? Distinto es el movimiento despótico, es decir, movimiento que yo lo dejo acá y queda acá hasta que no lo mueva de nuevo acá, ¿sí? Bueno, como manejamos las cosas, ¿no? Dejo el libro ahí, en la estantería ahí atrás, y hasta que alguien lo vuelva a mover, el libro sigue estando ahí. Punto. Es un movimiento despótico, autoritario, podemos decir, de despote se quiere decir jefe, ¿no? Eh, en el ámbito del ser humano, el alma gobierna despóticamente al cuerpo. ¿Por qué? Porque si mi alma dice, me rasco la cabeza, mi dedo no puede hacer lo contrario. Mis dedos no pueden hacer lo opuesto. Lo que el alma dice, el cuerpo ejecuta. Y ya está.
Entonces, ese es un movimiento despótico, del alma con el cuerpo, ¿sí? Como de señor, digamos así, ¿no? Eh, pero hay un movimiento político que es el de la voluntad a las pasiones. ¿Por qué? Porque las pasiones tienen su movimiento propio. Entonces, ¿está mal que yo sienta? No, no está mal que yo sienta, depende de que sienta, ¿no? El problema es si yo me dejo gobernar por mis sentimientos. Tengo algo más noble, que es la inteligencia y que es la voluntad, entonces tengo que sentir lo bueno o evitar los sentimientos que me llevan a apartarme de Dios, por ejemplo, ¿no? Pero esa es tarea de la inteligencia y de la voluntad. Gobernar esos sentimientos para que lo que yo sienta sea según el querer de Dios, ¿no? Y que rechace los sentimientos, no sé, voluptuosos, ¿no? De deseos que me apartan del corazón de Jesús, que sea, ¿no? Entonces, eso es el movimiento político. Eso, el catecismo de la Iglesia Católica dice, toda el gobierno moral consiste, toda la vida moral consiste en el dominio de las pasiones. Y es esto. Es el movimiento político que debe hacer la voluntad sobre los sentimientos para agradar a Dios. Pero eso lo vamos a aclarar cuando hablemos de ética, pero ya que hablamos de esto, lo digo. Y además, por lo mismo, las pasiones influyen en la voluntad, ¿no? Si yo estoy siempre exponiéndome a cosas pecaminosas, bueno, evidentemente mi corazón va a sentir cosas pecaminosas. Mi voluntad va a querer el pecado, ¿no? Por eso decimos que tenemos que, cuando rezamos el pésame y nos confesamos, o el acto de contrición, decimos que tenemos que evitar las ocasiones de pecado. A eso nos referimos. ¿Sí? Y que los padres espirituales dicen que tenemos que purificar, ¿sí? Los sentidos internos, ¿sí? Tenemos que purificar las pasiones. ¿Sí? Bueno, justamente ¿por qué? Porque las pasiones, los sentidos internos influyen en la voluntad. ¿Sí? O sea, dicho de otra forma, si yo he visto alguna vez alguna cosa que ofende a Dios, yo no puedo seguir recordándola. ¿Mm? Lo mejor que puedo hacer es olvidarla, ¿sí? Y que se sepulte, ¿no? Y que con el paso del tiempo eso va a desaparecer. Pero si yo siempre la estoy recordando, bueno, evidentemente ese recuerdo me hace ofender a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las pasiones influyen en la voluntad. ¿Sí? Luego de hablar de la voluntad, de las generalidades, ¿no? Porque esto por supuesto te da para muchísimo más, vamos a hablar acerca de la libertad. ¿Sí? ¿Qué es la libertad? ¿Sí? La libertad es, lo leo en castellano, abajo está la cita en latín, la capacidad de elegir los medios en orden al fin, ¿sí? Inspirada en esas citas de Santo Tomás. ¿Sí? Elegir los medios en orden al fin. O sea, ¿la libertad puede elegir el fin? No. ¿La libertad es libre respecto al fin? No. Si contempla el fin, ya lo tiene y no puede rechazarlo. Nosotros podemos rechazar al fin que vamos a demostrar que es Dios. Podemos rechazarlo a Dios porque no lo vemos claramente, pero si lo viéramos claramente, entonces no podríamos rechazar. Aún así, todo hombre desea ser feliz y ese es el fin del hombre. Entonces el hombre no puede, yo elijo ser infeliz. No, no puedo elegir ser infeliz. ¿Sí? La ética de Aristóteles y por lo tanto de Santo Tomás es eudemonista, es decir, pone el fin en el bien, la felicidad. El fin es el bien y el fin es la felicidad. ¿Sí? Distinto de otras éticas, ¿no? Que son de otra forma, de ontologistas, por ejemplo, la de Kant, ¿no? Del deber ser, ¿no? Bueno, no. Aristóteles y Santo Tomás hablan que el fin del hombre es Dios, eso vamos a mostrar la semana que viene, en la próxima clase, el fin del hombre es Dios, y ahí está la verdadera felicidad. Y el hombre no puede no obrar por un fin, y no puede no obrar por un fin último, ¿sí? Pero yo no soy libre de eso. Yo puedo ser consciente de que Dios es mi fin último, ¿no? Pero no puedo no obrar en contrario, no puedo no obrar por un fin. Y que ese fin sea un fin último, ordenador de todo. Pero insisto, eso lo vamos a aclarar la clase que viene. Por eso yo no soy libre respecto del fin último, ¿sí? Pero yo soy libre de elegir los medios en orden a ese fin, ¿sí? Y entonces esto lo vamos a explicar, ¿no? Hay varias clases de libertad, ¿no? Y esto es muy importante para entenderlo bien, porque como se entiende mal el concepto de libertad, entonces hoy hay una ideología
seguramente la vamos a aclarar en alguna clase de lo que nos queda, que se llama liberalismo. El liberalismo cree que lo más importante es la libertad, y eso no es así, porque el hombre ante todo tiene un ser que es dado, entonces lo más importante es la naturaleza y el ser dado. Y después en el ser que nosotros tenemos dado, tenemos la libertad. Después, pero primero tenemos un ser. Entonces yo no es que soy lo que quiero ser, porque soy hombre y me autopercibo mujer, por ejemplo, ¿no? No, no, porque lo más importante no es la libertad. Lo más importante es el ser dado. O sea, yo soy lo primero lo que ya tengo. Yo si me autopercibo pájaro, así me tiro de un rascacielos y me hago pomada contra el piso, porque no tengo alas y no puedo volar, por más que me autoperciba pájaro. ¿Me dan cuenta? Entonces es ridículo, ¿no? El hombre no es libertad, el hombre ante todo tiene una naturaleza dada. ¿Mm? Por eso es que la libertad tiene que respetar y obrar de acuerdo a ese ser dado, ¿sí? Aquello que nosotros tenemos por finito. ¿Sí? Por eso, Santo Tomás, en esas dos citas que están ahí abajo, define que cuando nosotros hablamos de libertad, ante todo, primero decimos una libertad de coacción, es decir, el hombre, el libre externo. Por ejemplo, un pájaro suelto, ¿no? Un pájaro que está volando. Uno dice, es libre, el pájaro es libre, le abrí la jaula y se voló. Bueno, sí, podemos decir que es libre. ¿Mm? O un preso es libre, qué sé yo, ¿no es cierto? Que quedó en libertad, le abrieron la cárcel, digamos, ¿no? Lo sacaron de la cárcel, es libre. Bueno, pero hay otra libertad más profunda que de esta libertad de coacción, que es lo libre externo, que es la otra libertad que sería libre de elección, un libre sin vínculo interno, porque una persona puede estar suelta caminando por la calle y ser una persona que tenga una dependencia, por ejemplo, un vicioso, ¿no? Entonces está, porque es, no sé, porque es alcohólico, por ejemplo, entonces no puede estar sin tomar, por ejemplo, ¿no? Entonces, o bien al revés, una persona que esté en cárcel, pero que siga siendo libre, ¿no? Porque él dice, acepto esto, no sé, para la gloria de Dios. Acepto esto y me estoy acá libremente porque quiero mantenerme fiel a la verdad y porque me están persiguiendo y sin embargo voy a dar testimonio de la verdad acá en la cárcel. Entonces es libre de elección, ¿no? No tiene vínculo interno, a pesar que externamente esté preso en, no sé, en una cárcel comunista, como ha pasado, ¿sí? Y sigue pasando en la actualidad, ¿no? Pero este libre de elección o libre sin vínculo interno, además, se puede subdividir, como dice Santo Tomás en esa otra cita que está ahí a pie de página, en dos libertades distintas. La primera es la libertad de ejercicio, que es el obrar o no obrar. El ejemplo es el, todos lo entendemos fácilmente, ¿no? Eva en la tentación del paraíso y la serpiente, Satanás, ¿no? Era libre de obrar o no obrar, de pecar o no pecar, de agradar a Dios o de eh, introducir el pecado en el mundo, que fue lo que hizo, ¿no? Entonces esta es libertad, bueno, sí es libertad, ¿no? Eva era libre de agradar a Dios o de ofenderlo a Dios, que fue lo que ella hizo. Pero en realidad esta libertad es una libertad en sentido propio, ¿no? Porque uno diría, ¿Dios nos hizo libres para ofenderlo? Bueno, no, claro que no, ¿cierto? Dios nos hizo libres para otra cosa. ¿Mm? Entonces, ¿se puede llamar, sí, soy libre de ofender a Dios? Bueno, sí, se puede decir así, pero es una libertad mal entendida. Para eso Dios no nos hizo. ¿Mm? Por eso hay otra clase de libertad que propiamente realiza el concepto de libertad, que es esta. La libertad de especificación, por la cual el hombre decide entre los medios mejores en orden al fin. Por ejemplo, yo estoy en una encrucijada, en un camino, y tengo, como dice ahí, la opción A y la opción B. Las dos son buenas. Tengo dos opciones. O sentarme a estudiar, que es bueno, o ir a visitar a mi abuela que está enferma. Y es otra opción. Las dos son buenas. No estoy diciendo ofendo a Dios o... Bueno, entonces digo, ¿cuál es la mejor? Y bueno, a mi abuela es bueno irla a ver, por ejemplo, ¿no? Y entonces elijo esa opción. Elijo entre algo bueno
estudiar, y algo mejor, visitar a un anciano, ¿no? Y entonces hago la mejor. Y para eso tenemos la libertad. Es la libertad de especificación, elegir entre lo bueno y lo mejor. ¿Sí? Y por último, para terminar esta clase de antropología, vamos a hablar del alma, ¿sí? Y de la persona. ¿Sí? La, la definición. El alma es la forma sustancial del cuerpo, ¿sí? Aplicando lo que vimos en cosmología, ¿sí? Al concepto de alma. ¿Sí? La definición que da Aristóteles ahí en el libro de Ánima, que cita a Santo Tomás en todos esos lugares, en un lugar de modo directo, ahí en el comentario de metafísica y en todas las otras citas que están ahí de modo parcial, es el alma es el acto primero del cuerpo físico orgánico que tiene vida en potencia. ¿Qué quiere decir acto primero? Quiere decir que es lo que es la última explicación de los actos, ¿sí? Es decir, yo puedo decir, entiendo porque tengo ojos y tengo, o veo porque tengo ojos, sí. Entiendo porque tengo inteligencia también, pero la explicación última es el alma. El alma es la que hace a la vista ver y a la inteligencia leer dentro de la realidad, ¿sí? Y el cuerpo físico, por sí mismo, organizado, orgánico, tiene vida en potencia, es decir, está organizado, sí, acá tengo la cabeza, abajo tengo el tronco, acá tengo el corazón, los pulmones, etcétera, está organizado. Pero el alma es lo que mantiene esa organización. ¿Sí? Entonces el alma es la que le da la vida al cuerpo. Y el cuerpo, mientras mantiene la organización, tiene vida en potencia, es capaz de tener, en este caso, la vida. Pero si el cuerpo perdiera la potencia, entonces se da la muerte, ¿no? Por ejemplo, tuviera un golpe fuerte en la cabeza, qué sé yo, entonces se produciría la muerte. ¿Por qué? Porque el cuerpo pierde la organización, ¿sí? Pierde el ser orgánico. ¿Sí? Esta es la definición entonces de alma. ¿Sí? Y aquí ya también vemos que la muerte, por lo tanto, es la separación del cuerpo y del alma. ¿Sí? Y este alma es acto primero o acto último porque es la explicación última de los actos, ¿no? Y esta interrelación que hay entre las partes, por ejemplo, de la abstracción, como hablábamos, sentidos externos, internos, eh, intelecto agente, intelecto posible, etcétera, esta interrelación o de unas partes del cuerpo con las otras, ¿no es cierto? Bueno, esta interrelación la da el alma, ¿sí? Porque es el acto primero o el acto último, lo que explica todo. ¿Sí? Entonces podemos decir esta analogía que ya la hemos usado varias veces, el alma es al cuerpo lo que las formas sustanciales a la materia prima. Es la primera definición que pusimos antes. El alma es la forma sustancial del cuerpo. O bien podemos decir el cuerpo es la materia prima del alma. ¿Sí? O también podemos hacer esta otra analogía y decir el alma es el acto del cuerpo o el cuerpo es la potencia del alma. Ujú. Esto ya lo habíamos aclarado, pero lo vuelvo a recordar para que lo volvamos a tener presente y lo repasemos. Ujú. ¿Cuáles son las características de este alma? ¿Mm? Bueno, las características son, ante todo, la inmaterialidad. Y esto lo tenemos que demostrar, por supuesto, estamos en filosofía, ¿no? Y la vida es lo que vamos a hacer. ¿Mm? ¿Qué quiere decir que es inmaterial? Nosotros vemos que la inteligencia y la voluntad realizan actos inmateriales. Vamos a quedarnos con la inteligencia, que es lo más fácil, ¿no? Uno dice el concepto perro. El concepto perro vale para cualquier perro, ¿no? Al que conozco y al que todavía no conozco. Vale para todos, ¿no? Vale para el blanco, el negro, el chiquito, el grande, ¿no? El concepto vale para todo. Entonces quiere decir que la inteligencia realiza un acto que es inmaterial. Pero la inteligencia es una potencia, ¿sí? Es como vimos nosotros en cosmología, es una acción, perdón, es una potencia, ¿no? Es eh, es una clase de cualidad, ¿sí? Y como es una clase de cualidad, la cualidad es un accidente y está en otro. Ese otro es el alma, que es la sustancia, ¿no? Entonces, si la cualidad o la potencia, que es una cualidad, realiza una acción cuyo acto es inmaterial, quiere decir que ella misma es inmaterial.
¿Se entiende? Porque, por ejemplo, el ojo es material, ¿no? Pero el ojo no puede percibir sonidos, porque para eso no existe el ojo, para eso existe el oído, no el ojo. Eso quiere decir que hay una proporción entre la potencia y el objeto, ¿no? El ver con lo visto. Entonces hay una proporción entre el concepto que es inmaterial y la inteligencia que es inmaterial. Y si la inteligencia es inmaterial, que es una cualidad, que es un accidente, eso quiere decir que la sustancia que tiene esa inteligencia es inmaterial. Entonces acá llegamos a la afirmación de que el alma es inmaterial. ¿Por qué? Porque los conceptos son inmateriales. ¿Mm? La potencia o la inteligencia o la voluntad son accidentes y están en la sustancia, como lo he dicho recién. ¿Mm? Y si la inteligencia es inmaterial, es subsistente. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que es inmaterial? Inmaterial quiere decir que no tiene partes. Lo que tiene partes es el cuerpo, ¿no? La oreja, la cabeza, el ojo, la nariz, la boca, etcétera, ¿no? Tiene partes. Entonces, se pueden dividir, y eso es la muerte. La muerte son la separación de las partes, no se puede corromper, se puede partir, digamos, ¿no? Pero el alma es inmaterial. Y si es inmaterial, quiere decir que es subsistente, porque no tiene partes. No se puede partir en dos, así como se puede partir un cuerpo, que lo que sea. No se puede partir. Si no se puede partir, es subsistente. ¿Sí? O sea, la forma, o sea, el alma, trasciende la unión de cuerpo y alma, que es el estar nosotros aquí, ¿no? O sea, dicho de otra forma, estamos diciendo de otra manera, para no usar siempre la misma palabra de distinta forma, dicho de otra manera, el alma es subsistente después de la muerte. O sea, cuando una persona se muere, cuando un ser humano muere, lo que se corrompe es el cuerpo, lo que se disuelve, lo que se pudre en el cajón o en el cementerio es el cuerpo, pero no el alma, porque el alma es inmaterial y al ser inmaterial es subsistente. O sea, dura post-mortem. ¿Y por qué dura post-mortem? ¿Por qué sigue estando después de la muerte? Justamente porque no tiene parte. Dice, sí, no tiene parte. Yo lo que no tiene parte, ¿en qué lo puedo partir? Y no, lo que tiene parte se pertenece al cuerpo, no a la materia, no al alma. Por lo tanto, el alma es subsistente. ¿Y cómo se sabe que el alma es subsistente? Por la independencia operativa. Es decir, la inteligencia no está limitada al cuerpo. Me quedo ciego y sigo teniendo el concepto de qué es el color, a pesar de que no lo veo más. ¿Sí? Es decir, hay una independencia operativa del alma respecto del cuerpo. Y esa independencia me habla de la inmaterialidad de sus acciones. Y la inmaterialidad de sus acciones a mí me habla de su subsistencia. Por lo tanto, si el alma es subsistente, post-mortem quiere decir que es incorruptible. Lo mismo que estamos diciendo, que no tiene parte. Y por lo tanto es inmortal. Es inmortal, no tiene parte, no perece. Y esto dicho desde el punto de vista de la filosofía. Por nosotros sabemos muy bien que el destino del alma es el cielo o el infierno, lo que uno haya elegido en este mundo, pero el alma es incorruptible y inmortal. Y Santo Tomás tiene este principio también muy importante, que en los entes creados las sustancias no son inmediatamente operativas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el alma obra por sus potencias, no obra el alma directamente. Concluimos hablando de la persona. La definición de persona es esta de Boecio, muy conocida: sustancia individual de naturaleza racional, que está en esa cita de Boecio y todas esas que repite y explica Santo Tomás. Santo Tomás también cita una definición, como dice ahí abajo, de Ricardo de San Víctor, la existencia incomunicable de naturaleza racional, citada también en otros textos de Santo Tomás y precisada en otros lugares. Pero nos quedamos con esta primera definición, que es la más dicha por el doctor Ángel. Sustancia individual de naturaleza racional. En esta definición nosotros vemos que hay un concepto, un género, algo común, que es el de sustancia. Cuando uno habla de sustancia, dice sustancia individual, el de allá, concreto, este que están acá, este que ven ustedes ahí.
¿no? Una sustancia individual. Distinta es la sustancia segunda, el concepto de, no sé, de perro que vale para todos los perros, ¿no? Concepto de persona que vale para todas las personas, ¿no? Y así. ¿No? Sustancia individual es algo concreto. Y esa sustancia individual, ¿cuál es la diferencia específica? Es decir, ¿cuál es lo que lo distingue a la persona de cualquier otra sustancia? Su racionalidad. Y en este concepto de racionalidad nosotros incluimos todo, porque nosotros no tenemos el concepto de que el hombre es el alma encerrada en un cuerpo, como decía Platón. Para nosotros el hombre es la unidad sustancial de cuerpo y alma. Entonces, cuando nosotros hablamos de la naturaleza racional, hablamos de este cuerpo, de esta carne, de esta sangre. ¿Sí? Nosotros no excluimos al cuerpo. ¿Sí? Entonces hablamos de esta persona de carne y hueso que está acá, que ven acá. ¿Sí? Por lo tanto, el concepto de persona hay que diferenciar la persona en sí misma, que es el sujeto pensante, y hay que diferenciarlo de el supuesto. ¿Qué es el supuesto? Por ejemplo, esto que está acá. Esto es una realidad que es un reloj, pero que tiene sus condiciones individuales y determinantes que lo hace a este reloj ser distinto de cualquier otro reloj. ¿No? Bueno, este supuesto es distinto de la persona. ¿Por qué? Por la racionalidad. Justamente. Por eso es la diferencia. Bueno, eso es lo que estamos explicando. Y esto tiene, aplicando a la persona, características derivadas. Subsistencia completa, es decir, la persona, por ser ella misma, tiene una subsistencia, es decir, yo estoy aquí, soy inmortal, tengo este cuerpo y esta carne y esta sangre, soy varón, no soy mujer, qué sé yo, etcétera, ¿no? Entonces, esa subsistencia completa es algo que se deriva de esta diferencia específica propia del ser persona. En segundo lugar, toda persona tiene una cierta incomunicabilidad, es decir, algo que está adentro que lo hace ser único y exclusivo. Por más que haya miles de personas en un grupo, como se ve en esa imagen, la persona del medio, la señora esa, es única, es irrepetible, ¿no? No es la misma que la mujer que está al lado, más allá, más arriba, más abajo. No, es única. Y cada uno tiene que transmitir o que manifestar, ¿no? Eso con la inteligencia y la voluntad, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece, es como, uno puede comunicarlo, claro, pero cada uno es único y repetible, ¿no? No somos hechos en serie, podemos decir así, ¿no? Y a su vez, cuando uno habla de persona, es lo más individual, ¿sí? Es lo más propio de uno en sí mismo. ¿Sí? Y cada uno se posee a sí mismo, es una posesión de sí. ¿Sí? Lo que yo tengo no lo tienen ustedes, y lo que ustedes tienen no lo tengo yo. ¿Sí? Y cada uno es como, podemos decir, dueño y por lo tanto responsable, eso ya lo veremos la clase que viene, responsable de sus actos, ¿no? Y lo notable o lo distintivo de esta individualidad que tiene cada uno es la intelectualidad, es decir, el ejercicio de la racionalidad, ¿sí? Por la cual lo que yo tengo es distinto de lo que ustedes tienen, ¿no? O lo que yo pienso es distinto de lo que ustedes piensan, o lo que yo quiero es distinto de lo que ustedes quieren, y así sucesivamente, ¿no? Esa intelectualidad es la nota distintiva, ¿sí? De la inteligencia. ¿Sí? Para terminar, tengo que hacer referencia a un error que hay actualmente, que lo introdujo, yo ya he hecho referencia a esto, pero este es el momento preciso para volverlo a decir. Este filósofo del siglo XX, muy conocido, que es Jacques Maritain, Maritain, eh, que él introdujo la idea del personalismo. ¿Cómo introdujo Maritain esta idea? Esto es para larguísimo, pero son dos palabras nomás. ¿Cómo introdujo Maritain esta idea? Porque él cambió de concepción cuando el Papa Pío XI condenó un movimiento político de Francia llamado la Acción Francesa. Después Pío XI se levantó en la condena, pero Maritain cambió de idea, ¿no? Y entonces la filosofía social de Maritain no es la filosofía social de Santo Tomás.
Lamentablemente, si uno busca tomismo contemporáneo, el primero que le va a saltar en cualquier buscador de internet es Maritain. Pero Maritain desdice la doctrina de Santo Tomás. Tiene una doctrina propia que no es la del doctor Ángel. La doctrina de Maritain se difundió por todo el mundo con la doctrina de Emmanuel Mounier, que ahí lo ven en la imagen, que no era chatomista, pero este fue el difusor de la doctrina del personalismo. Y esta doctrina de Maritain y de Mounier influyen hoy en la doctrina de este filósofo llamado Burgos, Juan Manuel Burgos, que tiene muchos libros editados, todavía vive, ¿no? Y que tiene una doctrina del personalismo. Bueno, esta doctrina no es la de Santo Tomás, no es la doctrina tradicional de la Iglesia, no es lo que Santo Tomás enseña. Ellos critican, por ejemplo, sobre todo Burgos, la definición de Boecio de persona. Y al criticarlo a Boecio en la definición de persona, critican a Santo Tomás. Porque Santo Tomás adapta la definición de Boecio y la aplica incluso hasta Dios mismo. Obviamente habla de la definición de Ricardo San Víctor, que dije antes, ¿no? Pero está mal. Es más aún, el personalismo toma de filosofías extrañas y que no es la filosofía de Santo Tomás. Por ejemplo, toman cosas de Kant, toman cosas de Levinas, o toman cosas de Husserl, bueno, o de la fenomenología. Bueno, esto no es la filosofía de Santo Tomás, no es el pensamiento de la Iglesia. ¿Sí? Esto tiene que quedar muy claro. El primero, a nivel mundial, que se dio cuenta de que Maritain estaba traicionando la filosofía tomista de quien él se decía discípulo, fue el padre Julio Membiel, el primero a nivel mundial. Un sacerdote argentino que escribió dos obras. Primero escribió esta obra del año 45 que se llama De Lamennais a Maritain. Lamennais era un filósofo condenado por León XIII, por Magisterio León XIII, eh, y después hubo otro filósofo después de Lamennais que se llama Marc Sagnier, que fue condenado por San Pío X, con otro documento que se llama Notre Charge Apostolique, nuestra carga apostólica, fue condenado y Maritain renueva los errores de Lamennais y de Marc Sagnier. Bueno, el padre Julio dice, Maritain está repitiendo los errores que condenó León XIII y San Pío X, ¿sí? En esa primera obra. Y la segunda obra del padre Julio dice que Maritain cambió el concepto de persona, como está en Santo Tomás, como lo intentamos ver recién sucintamente, cambió el concepto de persona para que su filosofía social esté de acuerdo con su idea de persona. En esa obra, del año 1948, el padre Julio criticó a Maritain cuando estaba en lo más importante de su popularidad. Y después el padre Julio Membiel hizo que mucha gente se diera cuenta de los errores de Maritain. Por ejemplo, el padre Garrigou Lagrange, por ejemplo, el padre Osvaldo Lira de Chile, por ejemplo, Charles de Koning, ¿no? Canadiense, etc. Después, ¿no? El primero que se dio cuenta fue el padre Julio. Hoy tenemos que recuperar la claridad que tenía el padre Membiel, para que ustedes se den una idea, cuenta de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el error del personalismo está hoy metido en la bioética que se llama católica. ¿Sí? En la bioética que se llama católica, hoy se habla de personalismo como si fuera la doctrina de la Iglesia. Y no es así. Y está mal. Esta no es la doctrina que la Iglesia siempre ha enseñado. Así que hay que refundar, hoy voy a decir lo más audaz de todo el curso de filosofía, hay que refundar la bioética católica, porque no puede estar asentada en el personalismo de Maritain. No puede estar asentada. Y hay que hacerla de nuevo. Así le digo. Es cierto que uno puede buscar aliados de otras filosofías, qué sé yo, para defender al niño por nacer o impedir que maten a los viejitos o a los enfermos. Estamos de acuerdo. Pero la filosofía católica sobre la persona no es el personalismo de Maritain.
como decía el padre Mendieta. Así que tarea para los filósofos que nos escuchan, ¿no? Concluimos entonces las obras que hemos citado, todas estas que nos han servido para hacer esta pequeña clase de filosofía, de antropología. Estas son las primeras, estas son las últimas, y por último, estas, algunas se repiten como la clase anterior y otras han sido nuevas. Bueno, y con esto concluimos la clase de filosofía de hoy y damos lugar a las preguntas.